¿Sabías que cada oración que ofreces por tus hijos tiene el poder de impactar sus vidas de maneras invisibles? La Biblia nos dice que nuestras oraciones siempre son respondidas. Está garantizado que tienen un propósito eterno. Lamentaciones 2:19 dice: el Señor nos ha ordenado que nos levantemos y lloremos en la noche. Al comenzar la noche derrama como agua tu corazón delante del Señor. Levanta tu mano hacia Él por la vida de tus hijos. Esta invitación divina nos recuerda que interceder por los hijos es de gran ayuda. El amor infinito de nuestro Padre Celestial se entrelaza con su poder soberano e ilimitado para cubrirlos, protegerlos y guiarlos en cada paso de sus vidas. No es simplemente un acto ritual o una costumbre aprendida. Es un acto de fe, un vínculo sagrado entre nosotros y el Creador del universo, quien en su bondad ha prometido estar presente en cada momento de nuestras vidas y las de nuestros hijos. La Escritura nos da una promesa maravillosa en el Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Es una verdad viva y eficaz, una promesa que viene del corazón de un Dios que vela por nosotros con celo y cuidado. Cuando elevamos nuestras oraciones por nuestros hijos, estamos literalmente invocando el respaldo del cielo mismo, una protección sobrenatural que trasciende nuestras limitaciones. Como padres, muchas veces nos encontramos enfrentando una dura realidad. No podemos estar presentes en todo momento, no podemos anticipar todos los peligros, ni evitar todas las dificultades que ellos enfrentarán. Esa angustia, esa sensación de vulnerabilidad puede ser abrumadora, pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que hay un recurso inquebrantable, un refugio seguro al cual acudir. La oración tiene un poder que trasciende las barreras físicas y temporales. Es como una red invisible tejida por las manos de Dios mismo, que envuelve a nuestros hijos y los protege de peligros visibles e invisibles. ¿Quién de nosotros no ha experimentado alguna vez esa sensación repentina de necesidad de orar por nuestros hijos, incluso sin saber por qué? ¿Cuántas veces hemos sentido en nuestro espíritu un llamado urgente, un deseo inexplicable de clamar a Dios por su protección y cuidado? Tal vez en esos momentos ellos estaban enfrentando peligros o tentaciones que desconocíamos. Tal vez en esos instantes la intervención divina fue activada por nuestras oraciones, creando un cerco de protección similar al que rodeaba a Job. En Job 1:10 encontramos cómo Satanás mismo reconoce la cobertura de Dios sobre Job y todo lo que le pertenecía. Ese mismo cerco puede rodear a nuestros hijos cuando clamamos con fe y confianza en el Señor. Es vital entender que la protección divina no implica que nuestros hijos estarán exentos de dificultades, pruebas o retos. Jesús mismo, al orar por Pedro, dijo: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús no le prometió a Pedro una vida sin problemas, sino la fortaleza para mantenerse firme. De la misma manera, nuestras oraciones pueden ser el sostén que nuestros hijos necesitan en sus momentos más oscuros. El ancla que los mantenga firmes cuando los vientos de la adversidad soplen con fuerza. Por eso, no subestimemos el poder de una oración sincera, ferviente y llena de fe. Cada vez que nos arrodillamos, que levantamos nuestras manos, que pronunciamos sus nombres delante de Dios, estamos declarando: Señor, ellos te pertenecen, y confío en que tu amor y tu poder los guardarán más allá de lo que mis ojos puedan ver. Que nuestras oraciones sean como lámparas encendidas en la oscuridad, como flechas que alcanzan el corazón del cielo, asegurando para nuestros hijos no solo la protección divina, sino también la guía y el propósito eterno que Dios tiene para sus vidas. Así, día a día, oración tras oración, entreguemos a nuestros hijos al cuidado perfecto del Dios Todopoderoso, sabiendo que en sus manos están seguros, porque donde nuestras fuerzas se agotan, el poder de Dios comienza. Donde nuestras limitaciones se hacen evidentes, la gracia de Dios se manifiesta. Y donde nuestras oraciones terminan, el cielo actúa, desplegando una protección que es más poderosa de lo más podríamos imaginar. El carácter de nuestros hijos es uno de los aspectos más importantes de su vida. Una piedra angular que influirá en todas sus decisiones, en sus relaciones, en su manera de ver el mundo. Y sobre todo, en su relación con Dios. Como padres estamos llamados a formar y a guiar este carácter, a enseñarles lo que es correcto y lo que es justo según los principios de Dios. Pero en este mundo tan lleno de distracciones
influencias externas que desvían a las personas de los caminos de Dios y un sinfín de voces que buscan molestar sus corazones. Humanos, necesitamos la intervención directa de Dios para que sea Él quien modele sus corazones, quien transforme sus mentes y quien les dé la sabiduría para vivir de acuerdo con los valores del reino de los cielos. El poder de la oración de los padres por sus hijos es inconmensurable. Cuando oramos por nuestros hijos, no estamos simplemente pidiendo por su bienestar material, por sus éxitos o por una vida sin problemas, sino que estamos pidiendo por algo mucho más profundo: el desarrollo de un carácter que refleje a Cristo, un corazón que se rinda completamente a la voluntad de Dios. Si algo hemos de cultivar en la vida de nuestros hijos, es la capacidad de vivir con integridad, sabiduría y amor. Este es el carácter que resistirá las tormentas de la vida, que se mantendrá firme en la fe a pesar de las adversidades, y que será una luz en medio de la oscuridad de este mundo. La Biblia nos da instrucciones claras y profundas sobre cómo guiar a nuestros hijos en esta tarea de formar su carácter. En Proverbios 22:6 encontramos una enseñanza que resume esta misión con gran claridad. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo es mucho más que una simple recomendación. Es una instrucción que conlleva una promesa de que lo que sembramos en nuestros hijos desde su niñez dará frutos en su vida adulta. Sin embargo, debemos entender que esta instrucción no solo se refiere a las palabras que decimos, a las lecciones que impartimos, sino a la profundidad del ejemplo que damos y sobre todo a la oración que levantamos ante Dios por ellos. La enseñanza verbal es importante, pero lo que realmente transforma sus vidas es lo que Dios hace en lo más profundo de su ser. Cuando oramos por el carácter de nuestros hijos, estamos pidiendo a Dios que no solo les ayude a aprender cosas buenas, sino que les dé un corazón dispuesto a hacer lo correcto, un corazón lleno de amor por la verdad y una mente que se aparta de las mentiras y falsedades que inundan este mundo. Sabemos que como padres no podemos controlar todas las influencias externas que están constantemente buscando dar forma a la vida de nuestros hijos. No podemos estar con ellos en cada conversación, en cada ambiente, en cada interacción que tengan. No podemos controlar las presiones del mundo que intentan alejarlos de Dios. Pero hay algo que podemos hacer. Podemos interceder por ellos ante el trono de Dios. Podemos pedir a Dios que cubra sus corazones, que los proteja de las influencias que no son de Él y que los guíe hacia un camino de integridad, rectitud y santidad. Cada vez que oramos por nuestros hijos, invocamos la intervención divina en sus vidas. Dios conoce los secretos de su corazón, sus temores, sus luchas internas, y tiene el poder de cambiar su vida desde lo más profundo. A través de nuestras oraciones podemos pedir que Él les dé discernimiento para reconocer lo bueno y lo malo, para hacer lo correcto cuando se enfrenten a decisiones difíciles. Podemos pedir que Él les conceda una fe inquebrantable, que no sea afectada por las influencias del mundo, sino que se mantenga firme y sólida, como un ancla en medio de la tormenta. Podemos pedir que el Espíritu Santo guíe sus corazones hacia los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos no pueden ser cultivados por esfuerzos humanos, sino que solo pueden ser producidos por la obra del Espíritu de Dios en sus vidas. De hecho, la vida cristiana no es un camino fácil, y nuestros hijos no estarán exentos de las luchas y pruebas de este mundo. De hecho, la formación de su carácter será puesta a prueba en muchas ocasiones. Habrá momentos de dificultad, de tentación, de confusión, y si no tienen un carácter formado en la verdad de Dios, podrían sucumbir a las presiones de este mundo. Pero lo que realmente nos da esperanza es saber que cuando oramos por ellos, estamos pidiendo a Dios que forme su carácter, de acuerdo con su voluntad, que los haga fuertes en la fe y sabios en la vida. Sabemos que Dios es fiel y que Él escuchará nuestras oraciones, que Él completará la obra que ha comenzado en sus corazones. No solo les dará fuerza para resistir las tentaciones, sino que les ayudará a crecer y madurar en el fruto del Espíritu. Una historia que encontramos en las Escrituras que ilustra poderosamente el poder de la oración y cómo esta forma el carácter de un hijo es la de Ana, la madre de Samuel.
En 1 Samuel 1, 7, 28, vemos a una mujer que, a pesar de su dolor y frustración, se postra ante Dios en oración ferviente, pidiendo por un hijo. Ana no solo pedía por un hijo para ella misma, sino que en su corazón dedicaba ese hijo a Dios, entregándolo completamente a su voluntad. Cuando finalmente Dios le concede un hijo, ella lo dedica al Señor y lo entrega a Elí, el sacerdote, para que fuera criado en el templo y dedicado al servicio de Dios. La oración de Ana no solo cambió su vida, sino que cambió la vida de Samuel y a través de él la historia de Israel. Samuel creció siendo un hombre sensible a la voz de Dios, un hombre de integridad, un profeta que guiaría a la nación. Lo que comenzó como una oración de angustia y fe en el corazón de Ana, terminó convirtiéndose en una respuesta divina que transformó no solo a su hijo, sino a toda una nación. De la misma manera, nuestras oraciones por el carácter de nuestros hijos no solo tienen el poder de transformar sus vidas, sino que tienen el potencial de afectar a toda una generación. El carácter que formamos en ellos no solo los influye a ellos, sino que influye en sus futuros hogares, en sus comunidades y en la sociedad en general. Las semillas que sembramos hoy en la vida de nuestros hijos pueden dar frutos en las generaciones venideras. Nuestra responsabilidad es orar por ellos con fe y esperanza, sabiendo que, aunque no podemos controlar todo lo que sucederá en sus vidas, Dios sí tiene el control y su propósito para ellos es perfecto. Por lo tanto, sigamos orando, no solo por la protección de nuestros hijos, sino por la formación de su carácter. Sigamos pidiendo a Dios que les dé un corazón sabio, un corazón lleno de amor y gozo, de paz y paciencia, de bondad y fe. Sigamos pidiendo que el Espíritu Santo los guíe, que les enseñe a vivir de acuerdo con los principios del reino de los cielos y que les dé la fortaleza para enfrentar las pruebas con integridad. Porque cuando oramos por el carácter de nuestros hijos, estamos participando en una obra divina que no solo impacta sus vidas, sino también la historia de la humanidad. Que nuestras oraciones no cesen, porque Dios está obrando en ellos de manera poderosa. La oración como guía hacia el propósito divino de nuestros hijos es una de las bendiciones más profundas que podemos experimentar como padres. Desde el momento en que nacen, nos llenamos de sueños y expectativas para ellos, deseando que crezcan y encuentren su camino en el mundo. Sin embargo, en el mundo que vivimos, lleno de distracciones, influencias externas y desafíos, es fácil que nuestros hijos se desvíen de la senda que Dios tiene preparada para ellos. Es por eso que la oración se convierte en una herramienta invaluable, no solo para pedir por su protección y bienestar, sino para guiarlos hacia ese destino divino. Al orar por nuestros hijos nos unimos con el Creador, reconociendo que Él tiene el control absoluto sobre sus vidas y que, aunque no siempre podamos comprender sus caminos, sabemos que su propósito es perfecto. La oración no es solo una práctica cotidiana o una serie de palabras que pronunciamos sin pensar, sino una expresión de nuestra dependencia total de Dios. Como padres, no tenemos el control absoluto sobre lo que sucederá en la vida de nuestros hijos. Hay momentos en que enfrentan decisiones, pruebas y desafíos que por más que lo deseemos, no podemos evitar resolver por ellos. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es orar. La oración es el medio a través del cual entregamos sus vidas al Señor, confiando plenamente en que Él sabe lo que es mejor para ellos. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura que tiene planes de paz y no de mal para nosotros, planes para darnos un futuro lleno de esperanza. Esta promesa nos llena de paz, porque sabemos que, aunque no siempre entendemos las circunstancias por las que nuestros hijos pasan, Dios tiene un propósito más grande detrás de cada prueba, cada desafío, cada momento de incertidumbre. La oración es nuestra forma de pedir a Dios que guíe sus pasos, que los proteja y que los acerque a su voluntad perfecta. Es en la oración donde podemos enseñar a nuestros hijos a reconocer que no están solos en su caminar. En un mundo que constantemente les ofrece caminos fáciles, pero alejados de la verdad de Dios, es vital que aprendan a escuchar la voz de su Creador. Al igual que Samuel, que en su juventud aprendió a reconocer la voz de Dios a través de la oración, nosotros como padres tenemos la oportunidad de guiar a nuestros hijos para que se vuelvan sensibles.
La oración no solo es un medio para pedir cosas materiales, sino un espacio donde nuestros hijos pueden aprender a conectar con Dios, a escuchar su voluntad y a discernir su voz entre las muchas voces que intentan distraerlos. Enseñarles a orar es darles una herramienta que durará toda su vida, que les ayudará a tomar decisiones sabias, a tener fe en tiempos de prueba y a mantenerse firmes en su propósito divino, sin importar lo que el mundo les ofrezca. El ejemplo de José, hijo de Jacob, es un testimonio claro de cómo, a veces, las pruebas y dificultades son usadas por Dios para llevarnos al propósito divino que Él tiene para nosotros. La vida de José estuvo marcada por el rechazo de sus hermanos, la injusticia y la adversidad. Fue vendido como esclavo, injustamente encarcelado y, sin embargo, Dios lo usó para cumplir su propósito divino. La historia de José nos enseña que no siempre entendemos las razones detrás de las dificultades que enfrentan nuestros hijos. Pero sabemos que en medio de ellas Dios puede estar obrando para formar su carácter y guiarlos hacia su destino eterno. Al igual que José, nuestros hijos pueden ser formados en la adversidad. Y la oración por ellos es una forma de interceder para que Dios les dé la sabiduría y la fortaleza necesarias para enfrentar los desafíos de la vida y cumplir el propósito divino que tiene para ellos. La oración también nos permite liberar el control sobre la vida de nuestros hijos y confiar en que, en nuestra debilidad como padres, encontramos fuerza en la oración y a través de ella le pedimos a Dios que Él sea quien guíe a nuestros hijos, les abra puertas correctas y les ayude a tomar decisiones que estén alineadas con su árbol. Voluntad. Al orar por ellos, nos rendimos ante Dios, reconociendo que su sabiduría es infinitamente mayor que la nuestra y que su plan es perfecto, aunque no siempre lo entendamos completamente. La oración nos recuerda que no estamos solos en la crianza de nuestros hijos, sino que estamos co-creando con Dios el futuro que Él ha diseñado para ellos. Es también importante entender que la oración por nuestros hijos no es solo para pedir por su bienestar, sino para interceder por su corazón. En un mundo lleno de distracciones y presiones, a veces sus corazones pueden volverse duros o confundidos. La oración permite que Dios trabaje en lo más profundo de su ser, transformando sus corazones, guiándolos a través del poder del Espíritu Santo. A medida que oramos por ellos, pedimos que el Espíritu Santo los llene de amor, paz, sabiduría y fortaleza para enfrentar las pruebas de la vida con la fe que necesita. Además, la oración también se convierte en una forma de enseñarles a nuestros hijos a depender de Dios. Como padres, a menudo queremos que nuestros hijos sean fuertes e independientes. Pero también debemos enseñarles que la verdadera fortaleza proviene de la dependencia de Dios. A través de la oración les mostramos que no importa lo que enfrenten, siempre pueden acudir a Él, quien tiene el control de todo y que nunca los abandona. La oración se convierte en una constante en sus vidas, un recordatorio de que Dios está siempre presente, listo para guiarlos y ayudarlos, especialmente en los momentos más difíciles. La oración por nuestros hijos no solo afecta su presente, sino también su futuro. Aunque en el momento no podamos ver los resultados inmediatos, las semillas de fe que sembramos en sus corazones a través de la oración darán frutos en su vida adulta. La oración es un legado espiritual que dejamos en ellos. Un legado que, si se cultiva, será transmitido a las siguientes generaciones. Al enseñarles a orar, les estamos dando las herramientas para que puedan caminar en la fe, tomar decisiones sabias y seguir el propósito que Dios tiene para ellos, sin importar las adversidades o dificultades que puedan encontrar en el camino. En resumen, la oración por nuestros hijos es una de las herramientas más poderosas que tenemos como padres para guiarlos hacia el propósito divino que Dios ha preparado para ellos. A través de la oración nos entregamos a Dios, confiando en que Él tiene el control absoluto sobre sus vidas, que su propósito es perfecto y que Él usará incluso las dificultades para formar su carácter y guiarlos en su destino eterno. La oración también les enseña a nuestros hijos a escuchar la voz de Dios y a depender de Él, fortaleciendo su relación con su Creador. Aunque no siempre veamos los frutos inmediatos de nuestras oraciones, podemos estar seguros de que están sembrando semillas de fe que darán frutos en el futuro. En todo momento,
Recordemos que la oración es una poderosa herramienta de transformación y que a través de ella estamos ayudando a nuestros hijos a caminar en el propósito divino que Dios ha preparado para ellos, confiando en que su voluntad es siempre lo mejor para ellos. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos constantes, es común que nuestros hijos enfrenten presiones sociales, expectativas externas y sus propias inseguridades internas. Este conjunto de influencias puede hacer que se desvíen del camino y pierdan de vista el propósito divino que Dios tiene para ellos. Como padres, sabemos que las luchas que enfrentan son reales y es natural desear que siempre sigan el camino correcto. Sin embargo, debemos reconocer que, en última instancia, no tenemos el control total sobre sus vidas. Lo que sí tenemos, como un regalo de Dios, es el poder de la oración. A través de la oración podemos ofrecerles la guía, el consuelo y la dirección divina que tanto necesitan. La oración se convierte en un ancla espiritual en sus vidas, una fuerza invisible, pero poderosa, que los mantiene firmes y enfocados en el propósito que Dios ha diseñado para ellos, incluso en medio de las tempestades de la vida. La Escritura en Isaías 30:21 nos recuerda de manera clara y alentadora: tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco... Esta promesa es una luz de esperanza, una garantía de que, a pesar de las muchas distracciones y obstáculos que nuestros hijos puedan enfrentar, Dios les ofrecerá la guía y dirección que necesitan para mantenerse en el camino recto. El Señor no los dejará solos en medio de la confusión y la incertidumbre, sino que les hablará, los guiará y les mostrará el camino hacia el cual deben ir. En este contexto, la oración juega un papel crucial, ya que nuestras oraciones actúan como una conexión con Dios, activando su poder y dirección en las vidas de nuestros hijos. A través de nuestras oraciones les pedimos a Dios que abra sus oídos y corazones para escuchar su voz, para que puedan discernir su voluntad en medio de la constante cacofonía del mundo. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos pidiendo que Dios hable a sus corazones de manera clara y personal, llevándolos a un entendimiento más profundo de su propósito divino. En un mundo que constantemente les ofrece diferentes caminos, opiniones y valores, la oración ayuda a que se mantengan enfocados en lo que verdaderamente importa, seguir el llamado de Dios para sus vidas. La oración es una herramienta poderosa que los conecta con el Creador y les da la sabiduría y la fuerza necesarias para tomar decisiones que estén alineadas con su voluntad. Así como el Señor guió a su pueblo en el desierto, también guía a nuestros hijos a través de las complejidades de la vida moderna. La oración les permite recibir esa guía divina y les proporciona el ancla necesaria para mantenerse firmes en el propósito de Dios, sin importar las presiones externas. Es importante recordar que, aunque nuestra esperanza y deseo como padres es que nuestros hijos sigan el camino que imaginamos para ellos, el propósito de Dios para sus vidas puede ser diferente a nuestras expectativas. A menudo en nuestra humanidad nos vemos tentados a trazar un mapa detallado para la vida de nuestros hijos, creyendo que nuestro entendimiento es el mejor. Sin embargo, la voluntad de Dios es infinitamente más sabia y perfecta que cualquier plan que podamos concebir. En Romanos 8:28 encontramos una promesa que debe ser el cimiento de nuestra confianza y paz. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos asegura que, aunque las circunstancias sean difíciles o desconcertantes, todo lo que ocurre en la vida de nuestros hijos tiene un propósito más grande. Dios está trabajando a su favor, guiándolos y llevándolos a un futuro lleno de esperanza, incluso cuando no comprendemos cómo, por qué ciertas cosas suceden. El desafío radica en confiar plenamente en los planes de Dios, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Oración nos ayuda a aceptar y rendirnos a la soberanía de Dios. En la vida de nuestros hijos habrá momentos en que no entenderemos las decisiones que tomen o los caminos que elijan. Puede ser que sus pasos no coincidan con lo que nosotros habíamos planeado para ellos.
En esos momentos de incertidumbre, la oración se convierte en una herramienta vital que nos permite descansar en la sabiduría infinita de Dios. Al orar por ellos, les pedimos a Dios que los guíe y que les dé la fuerza para caminar por el camino que Él ha preparado para ellos, confiando en que Él conoce el futuro de manera perfecta, mucho más que nosotros. La oración, entonces, actúa como un ancla espiritual en las vidas de nuestros hijos. Al igual que un ancla mantiene firme a un barco en medio de una tormenta, la oración mantiene a nuestros hijos firmes en su propósito, incluso cuando las olas del mundo tratan de desviarlos. Las influencias externas, como la presión de los amigos, las expectativas de la sociedad, los medios de comunicación y las distracciones tecnológicas, pueden hacer que nuestros hijos se alejen del camino correcto. Sin embargo, a través de nuestras oraciones, les estamos brindando una conexión constante con el Señor, que es la única fuente verdadera de dirección y seguridad. La oración les da el ancla que necesitan para resistir la corriente de la cultura moderna y mantenerse enfocados en lo que realmente importa, seguir el llamado de Dios. La oración también fortalece la fe de nuestros hijos, ya que al orar por ellos, les estamos mostrando que no están solos en sus luchas y decisiones. Al ver cómo Dios responde a nuestras oraciones, sus corazones se fortalecen y su confianza en Dios crece. La oración no solo les proporciona la dirección que necesitan, sino que también les da el valor para caminar por fe, sabiendo que tienen a Dios de su lado. En momentos de duda o inseguridad, la oración se convierte en un recuerdo constante de que Dios está presente y trabajando en sus vidas, incluso cuando no pueden verlo. Además, la oración por nuestros hijos también nos proporciona paz a nosotros como padres. Al entregarlos en manos de Dios, a través de la oración, liberamos nuestras preocupaciones y temores, sabiendo que Él está en control. En lugar de tratar de forzar que nuestras expectativas se cumplan, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que, a pesar de las dificultades, Él está trabajando para el bien de nuestros hijos. La oración se convierte en una forma de rendirnos ante su voluntad, confiando en que su plan es siempre lo mejor, incluso cuando no lo comprendemos completamente. Nos da paz al recordar que, aunque no siempre podamos estar con nuestros hijos en cada momento, Dios sí lo está, guiándolos y protegiéndolos en todo momento. A medida que oramos por ellos, les pedimos a Dios que los cubra con su protección divina, que los libre de las tentaciones, los peligros y las influencias negativas que puedan tratar de apartarlos de su propósito. La oración actúa como un escudo protector alrededor de ellos, ayudándoles a resistir las fuerzas que intentan desviarlos de su destino divino. Orar por la protección de nuestros hijos no solo se trata de pedir que estén a salvo físicamente, sino también de interceder por su bienestar emocional, mental y espiritual, para que puedan mantenerse firmes en su fe, camino de Dios con valentía. La oración también puede tener un impacto generacional. Al orar por nuestros hijos no solo estamos influenciando sus vidas, sino también el futuro de sus propios hijos. Al enseñarles a orar, estamos transmitiendo un legado de fe que continuará más allá de nuestra propia generación. La oración es un acto de fe que tiene un impacto eterno, ya que conecta a nuestros hijos con el corazón de Dios, el cual nunca cambia y siempre permanece fiel. La semilla de oración que sembramos en sus vidas puede florecer en frutos que alcanzarán a muchas generaciones por venir, formando una cadena de bendición que se extiende más allá de lo que podemos ver. En este proceso es importante recordar que la oración no es solo un momento puntual de petición, sino una práctica continua. No oramos una sola vez y luego nos olvidamos de nuestros hijos, sino que mantenemos una comunicación constante con Dios, intercediendo por ellos en cada etapa de su vida. Cada día podemos orar por su protección, su dirección, su crecimiento espiritual y su fidelidad a Dios. La oración constante es la que con el tiempo construye un muro de fortaleza a su alrededor, asegurándolos en el propósito divino y ayudándolos a mantenerse firmes frente a las tentaciones y desafíos que enfrentan. La oración, por lo tanto, no es solo una herramienta de protección y guía, sino una forma de ayudar a nuestros hijos a mantenerse firmes y enfocados en el propósito divino que Dios ha preparado para ellos. Al orar por ellos, les damos un ancla sólida, un punto fijo que los conecta con el amor y la sabiduría de Dios. En un mundo que constantemente cambia, la oración les recuerda que el propósito de Dios para sus vidas nunca cambia.
y que Él siempre está con ellos, guiándolos hacia el futuro que Él ha diseñado con tanto amor y perfección. En la vida, uno de los mayores desafíos que enfrentan nuestros hijos es la tentación. Vivimos en un mundo lleno de influencias que constantemente los llaman a desviarse del camino de Dios, a tomar decisiones que no están alineadas con sus principios y a ceder a presiones que pueden poner en riesgo. Las tentaciones, como parte inevitable de la experiencia humana, no pueden evitarse completamente. Pero lo que sí podemos hacer como padres es asegurarnos de que nuestros hijos tengan las herramientas espirituales necesarias para enfrentarlas con valentía y determinación. Este es uno de los aspectos más poderosos de la oración. A través de ella podemos pedirle a Dios que les dé la fortaleza para resistir las tentaciones y mantenerse firmes en su voluntad. En Juan 17:15, Jesús, en su oración intercesora por sus discípulos, dice: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Este es un recordatorio profundo de que la protección divina no significa una vida libre de pruebas o dificultades, sino que implica ser fortalecido por Dios para enfrentarlas con éxito. Jesús no oró para que sus discípulos fueran alejados de las tentaciones o del mal en el mundo, sino para que pudieran permanecer firmes en medio de ellas. Esto refleja la realidad de la vida cristiana. No estamos llamados a ser apartados del mundo, sino a ser transformados en él, permaneciendo firmes en la fe mientras enfrentamos los desafíos que se nos presentan. La tentación es una parte inevitable de la vida, pero nuestra confianza debe estar en que Dios nos dará la fuerza necesaria para resistirla. Al orar por nuestros hijos, podemos pedirle a Dios que les conceda esta fortaleza, que les dé el discernimiento para reconocer las tentaciones cuando lleguen y el coraje para no ceder a ellas. Como padres, nuestra responsabilidad es no solo enseñarles los valores cristianos, sino también interceder por ellos, pidiendo que Dios les dé el poder para vivir de acuerdo con esos valores, en un mundo que constantemente los desafía. A través de nuestras oraciones, les ayudamos a estar preparados para enfrentar las pruebas espirituales y emocionales que inevitablemente vendrán. Un ejemplo claro y poderoso de resistencia a la tentación lo encontramos en la vida de Daniel, un joven que, a pesar de encontrarse en un entorno completamente contrario a su fe, decidió mantenerse fiel a Dios. En Daniel 1:8 se nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. A pesar de estar en la corte de un rey pagano, rodeado de cultura y valores que no respetaban su fe, Daniel tomó una decisión firme de no comprometer su integridad y su relación con Dios. Este acto de resistencia no fue algo que Daniel pudiera haber logrado por su propia fuerza, sino que fue el resultado de una relación profunda y constante con Dios, cultivada a través de la oración. La oración de Daniel no era un evento aislado, sino una práctica diaria que lo mantenía conectado con Dios y fortalecido en su fe. En Daniel 6 encontramos otro ejemplo impresionante de su firmeza espiritual. A pesar de que el rey Darío emitió un decreto que prohibía orar a cualquier dios o ser humano que no fuera él, Daniel no dudó en seguir orando 3 veces al día, como lo hacía habitualmente. A pesar de la amenaza de muerte que se cernía sobre él, Daniel continuó buscando a Dios en oración, confiando en que su relación con el Creador era más importante que cualquier peligro terrenal. Este tipo de valentía y resistencia ante la tentación y la presión solo es posible cuando una persona tiene una vida de oración constante y profunda. La oración no solo es un acto de intercesión, sino también una fuente de fortaleza espiritual que nos capacita para enfrentar las pruebas con firmeza. Como padres, debemos reconocer que la oración es una herramienta vital para ayudar a nuestros hijos a resistir las tentaciones que enfrentarán en su vida. Cuando oramos por ellos, les pedimos a Dios que les dé la sabiduría y el poder para tomar decisiones que reflejen los valores que les hemos enseñado. La oración no solo les proporciona protección, sino también dirección. A través de nuestras oraciones les estamos pidiendo a Dios que ilumine su camino, que les dé la claridad para ver el bien y el mal, y que les otorgue el coraje para elegir lo correcto, incluso cuando esa elección signifique ir en contra de la corriente de la sociedad o enfrentarse a la desaprobación de sus compañeros. En Efesios 6:13, el apóstol Pablo
nos recuerda que tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Esta exhortación nos enseña que la vida cristiana es una batalla espiritual constante, en la que debemos estar preparados para enfrentarnos a las fuerzas del mal que buscan desviarnos del propósito de Dios. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, pero también está acompañada por la oración. De hecho, en Efesios 6:18 se nos insta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, lo que subraya el papel fundamental. A través de nuestras oraciones, nuestros hijos reciben la fortaleza espiritual para enfrentarse a los desafíos de la vida y la sabiduría para elegir el camino correcto, incluso cuando el mal se presenta de manera atractiva. La tentación puede tomar muchas formas. Puede ser una presión social, una tentación de desobedecer las enseñanzas de la Biblia, un deseo de ceder a la moralidad del mundo, o incluso una inclinación a traer consecuencias negativas. Sin embargo, cuando nuestros hijos están firmemente enraizados en la oración y en su relación con Dios, tienen el poder de resistir estas tentaciones. La oración fortalece su fe y les permite estar conectados con el poder divino que les capacita para decir no a lo que es incorrecto y sí a lo que es justo y verdadero. La clave para resistir la tentación radica en la vida de oración constante. La oración les enseña a depender de Dios, a buscar su sabiduría y a recibir su fortaleza. Cada vez que oramos por nuestros hijos, les estamos recordando que no están solos en sus luchas, que tienen a Dios a su lado, listo para darles el poder necesario para superar cualquier tentación. En última instancia, la oración por nuestros hijos, en tiempos de tentación, no solo les proporciona la fortaleza para resistir, sino también la paz que proviene de saber que están bajo la protección de un Dios que los ama y los cuida. La tentación no es algo que podamos eliminar, pero la oración les proporciona a nuestros hijos la armadura espiritual necesaria para mantenerse firmes y fieles, no importa lo que enfrenten. Al interceder por ellos, estamos contribuyendo a fortalecer su carácter y a prepararlos para vivir vidas de integridad, fe y obediencia a Dios, resistiendo las tentaciones que tratarán de apartarlos del camino. Uno de los anhelos más profundos en el corazón de un padre o madre es ver a sus hijos crecer, no solo en estatura y conocimiento, sino en sabiduría, carácter. Sin embargo, la vida no siempre sigue el camino que uno espera o desea, y es inevitable que nuestros hijos enfrenten desafíos, dudas y tentaciones que los desvían momentáneamente de lo que les hemos enseñado. En momentos como estos, los padres a menudo se sienten impotentes, preguntándose qué más pueden hacer por sus hijos, especialmente cuando las circunstancias parecen estar fuera de su control. Sin embargo, hay una poderosa herramienta que nunca pierde su efectividad: la oración. Así como Mónica oró persistentemente por su hijo Agustín, y como miles de padres lo han hecho antes, nuestras oraciones tienen el poder de cambiar las vidas de nuestros hijos. La oración no es solo un acto de pedir, sino un ejercicio de fe y confianza en el poder divino, que nunca vuelve vacío. La historia de Mónica, la madre de Agustín, nos ofrece una lección invaluable sobre la persistencia en la oración. Mónica no solo oró durante días, sino que lo hizo durante años, con una fe incansable y un corazón lleno de esperanza. A pesar de que su hijo Agustín vivía una vida alejada de Dios, tomando decisiones que lo mantenían atrapado en el pecado, Mónica nunca dejó de presentar su hijo ante Dios. No fue una oración momentánea, sino una continua intercesión. Ella sabía que la situación de su hijo no definía su futuro y confiaba en que Dios tenía el poder de transformar su vida. La perseverancia de Mónica en la oración es un ejemplo poderoso de cómo la fe y la persistencia pueden abrir el camino para que Dios obre en las vidas de nuestros seres queridos. A través de las oraciones de Mónica, Agustín, un joven que vivió años de rebelión, finalmente tuvo un encuentro personal con Cristo y se convirtió en uno de los más grandes teólogos y líderes de la iglesia primitiva. Su conversión no fue fruto del azar, sino del trabajo constante de una madre que nunca dejó de orar por su hijo. Isaías 55:11 nos recuerda que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello. Este versículo nos da una promesa clara y firme de que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, nuestras palabras tienen poder. La oración no es solo una lista de peticiones, sino una declaración de fe en que Dios está obrando en los corazones de nuestros hijos, incluso cuando no podemos ver los resultados de inmediato. A veces, al igual que Mónica, nuestras oraciones pueden parecer no tener respuesta, pero debemos recordar que la palabra de Dios está trabajando en el plano espiritual, cumpliendo su propósito, incluso la espera, aunque difícil, es parte del proceso de fe. No podemos ver todo lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros hijos mientras oramos, pero confiamos en que su palabra y su poder nunca fallan. La persistencia en la oración es crucial, pero igualmente importante es la confianza que depositamos en Dios durante este proceso. El salmista nos recuerda en Salmo 37, 5 que encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La oración persistente no se trata solo de repetir nuestras peticiones una y otra vez, sino de confiar en que, en el tiempo perfecto de Dios, Él obrará en la vida de nuestros hijos de una manera que solo Él puede hacer. Dios tiene un plan para cada uno de nuestros hijos, un plan que es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Pero al igual que Mónica, necesitamos confiar en que, aunque los resultados no sean inmediatos, Dios está obrando en los corazones de nuestros hijos, guiándolos hacia su voluntad y propósito divino. Al orar, también estamos enseñando a nuestros hijos a depender de Dios en todo momento. La oración constante les enseña que no están solos en sus luchas, que siempre pueden acudir al trono de la gracia en busca de ayuda. En Efesios 4:16 se nos invita: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación no es solo para nosotros como padres, sino también para nuestros hijos. A través de la oración les mostramos que no importa cuán difíciles sean las situaciones o cuán perdidos se sientan, siempre pueden acercarse a Dios con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a ofrecerles misericordia y gracia cuando más lo necesitan. La persistencia en la oración es una lección de fe y confianza que se imparte a través de nuestro ejemplo. Y es algo que nuestros hijos llevarán consigo a lo largo de toda su vida. Cuando los niños ven a sus padres orando con persistencia y confianza, aprenden que Dios es fiel y que siempre está dispuesto a escuchar y ayudar. Es importante recordar que la oración persistente también nos transforma a nosotros como padres. En el proceso de orar constantemente por nuestros hijos, no solo estamos pidiendo que Dios cambie sus corazones, sino que también estamos permitiendo que Él trabaje en nosotros. La oración nos enseña a confiar más profundamente en Dios, a depender menos de nuestras propias fuerzas y a reconocer que, al final, todo está en sus manos. La persistencia en la oración nos convierte en padres más pacientes, más amorosos y más comprometidos con el bienestar espiritual de nuestros hijos. Nos ayuda a liberar nuestro control y confiar en que Dios está haciendo su obra en la vida de nuestros hijos, incluso cuando no entendemos cómo o cuándo ocurrirá. A través de la oración persistente, también nos volvemos más sensibles a la dirección de Dios. Dios puede usar nuestras oraciones para guiarnos a tomar decisiones sabias y oportunas para nuestros hijos. A veces, las oraciones que levantamos en favor de nuestros hijos nos conducen a actuar de maneras que no habríamos considerado antes, como tomar decisiones que les ayuden a acercarse más a Él, o tomar pasos para corregir alguna situación que necesite atención. La oración no solo cambia las circunstancias de nuestros hijos, sino que también nos cambia a nosotros. Y a través de esa transformación, podemos ser más efectivos como padres, siguiendo la dirección divina en cada paso del camino. La confianza en la oración también nos enseña a esperar con paciencia. La respuesta de Dios no siempre llega en el momento que deseamos, pero debemos recordar que Él está trabajando detrás de las escenas. La paciencia en la oración es una lección vital que nuestros hijos
aprenderán de nosotros. Al vernos orar con confianza y paciencia, también aprenderán a esperar en Dios con esperanza, sabiendo que su timing es perfecto y que su plan para ellos es mucho mejor de lo que nosotros podemos planificar. En el mundo actual, lleno de riesgos tanto tangibles como intangibles, la tarea de proteger a nuestros hijos puede parecer abrumadora. Los peligros no solo están en lo que pueden ver, sino también en lo que no pueden percibir. Como padres, nos esforzamos constantemente por anticipar y prevenir cualquier amenaza, pero nos damos cuenta de que nuestras fuerzas, por muy grandes que sean, no son suficientes para abarcar todo. Sin embargo, en medio de esta realidad, hay un refugio, un medio poderoso y sobrenatural al que siempre podemos acudir: la oración. A través de ella, podemos colocar a nuestros hijos bajo la protección de un Dios que tiene el poder de guardarlos, guiarles y, lo más importante, defenderlos de todo lo que quiera, apartarlos del propósito divino que Él... Vidas. El Salmo 91, 1, 2 es un testimonio de la promesa de protección de Dios para aquellos que confían en Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este versículo no solo expresa una profunda relación de confianza con Dios, sino que también nos invita a descansar en su sombra. Un lugar de protección espiritual que es más seguro que cualquier refugio terrenal. Habitar al abrigo del Altísimo no es solo un acto de pedir protección, es también una invitación a tener comunión con Él, a vivir bajo su dirección. Al orar por nuestros hijos, estamos solicitando que habiten bajo esa misma sombra, que encuentren en Dios su refugio, su fortaleza. En un mundo lleno de incertidumbre y caos, es reconfortante saber que existe un lugar seguro, donde nuestras oraciones envuelven a nuestros hijos en una cobertura que solo puede provenir del poder divino. Esta sombra no es solo una protección física, sino también espiritual. En nuestras oraciones le pedimos a Dios que guarde sus corazones, que los proteja de las influencias negativas, de las tentaciones y de los ataques invisibles que acechan sus vidas. Esta sombra es la manifestación del poder de Dios, que guarda su mente, sus emociones y sus decisiones, guiándolos siempre en el camino correcto. Cuando oramos por nuestros hijos, debemos recordar que nuestra oración no solo está pidiendo protección contra los peligros visibles como accidentes o enfermedades, sino también contra aquellos peligros que no podemos ver, pero igualmente destructivos. Los ataques del enemigo no siempre se presentan en forma de amenazas físicas. En muchas ocasiones vienen en forma de mentiras, dudas, tentaciones y confusión. El enemigo busca socavar la fe de nuestros hijos, desviar su atención de Dios y alejarlos del propósito que Él tiene para sus vidas. Sin embargo, nuestras oraciones actúan como una muralla espiritual, una barrera invisible pero impenetrable, que impide que esas influencias maliciosas afecten a nuestros hijos. Esta muralla no solo los protege de los peligros inmediatos, sino que también les da la fortaleza para resistir la tentación y mantenerse firmes en la fe. Un ejemplo claro de la protección de Dios a través de la oración lo encontramos en la vida de Moisés. En el libro de Éxodo vemos cómo la madre de Moisés, Jocabed, enfrentó un momento de desesperación y temor por la vida de su hijo. El faraón había ordenado que todos los niños varones hebreos fueran asesinados. Y Jocabed, sin poder luchar contra un poder tan grande, decidió poner su fe en Dios. Ella colocó a Moisés en una canasta y lo dejó en el río, confiando en que Dios cuidaría de él. A pesar del peligro inminente, Jocabed encomendó a su hijo a Dios, quien, en su fidelidad, protegió a Moisés, guiando su vida para que llegara a ser el líder que liberaría a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Aunque ella no estaba físicamente con él, su fe y su oración colocaron a Moisés bajo la protección divina. Así, vemos cómo la oración no solo ofrece protección, sino que también abre puertas para que se cumpla el propósito divino, incluso en circunstancias que parecen estar en contra de nosotros. De manera similar, nuestras oraciones por nuestros hijos pueden guiarlos y protegerlos incluso cuando no podemos estar con ellos. Al confiar en la protección divina, estamos haciendo más que solo pedir que Dios los mantenga a salvo de los peligros físicos.
Estamos pidiendo que Él guíe sus pasos, que los proteja de las trampas que el enemigo quiere colocar en su camino y que los rodee de una muralla de fe y discernimiento. Cuando oramos estamos declarando que, aunque no siempre podemos estar presentes para guiarlos o protegerlos, sabemos que Dios sí lo está. Él está con ellos en cada momento, guiándolos en sus decisiones, rescatándolos cuando se encuentran en peligro y fortaleciendo su fe para que puedan resistir cualquier adversidad. A través de la oración también pedimos que Dios envíe a sus ángeles para rodear a nuestros hijos con su protección. Salmos 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta es una poderosa promesa de que incluso cuando no estamos físicamente cerca de nuestros hijos, hay fuerzas espirituales que los rodean y los defienden. Los ángeles de Dios están encargados de velar por ellos, protegiéndolos de cualquier mal que intente acercarse. Esta protección espiritual es tan real como cualquier defensa física, pero solo puede ser activada a través de la oración. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos pidiendo que esos ángeles acampen alrededor de ellos, impidiendo que el mal se acerque, que la confusión los envuelva o que el temor los atrape. Además de la protección física y espiritual, la oración también sirve para fortalecer a nuestros hijos en su caminar diario. El mundo está lleno de tentaciones y desafíos que pueden desviar su atención de Dios. Pero cuando oramos, estamos pidiendo que Dios les dé el discernimiento para reconocer lo que es bueno y lo que no lo es. Nuestras oraciones les ayudan a tomar decisiones sabias, a permanecer firmes en su fe y a resistir las presiones del mundo. De esta manera, la oración no solo protege a nuestros hijos de los peligros inmediatos, sino que también les brinda las herramientas espirituales para enfrentar las batallas diarias, sabiendo que están respaldados por las de Dios. Cada vez que oramos por nuestros hijos, debemos recordar que no estamos simplemente pidiendo que Dios los mantenga a salvo de los peligros que podemos ver, sino también de aquellos que no podemos ver. La oración coloca a nuestros hijos bajo la protección de un Dios que conoce todos los aspectos de sus vidas, sus pensamientos, sus deseos, sus temores y sus luchas. Él es el único que puede ofrecer una protección completa, que no solo los guarda físicamente, sino que también los resguarda emocional y espiritualmente. En este mundo tan impredecible y lleno de peligros, la oración es el medio a través del cual podemos confiarles a nuestros hijos a Dios, sabiendo que Él está con ellos, cuidándolos y guiándolos siempre. A medida que continuamos orando por nuestros hijos, podemos descansar en la certeza de que la protección de Dios es real, poderosa e infalible. Aunque no podamos estar con ellos en todo momento, sabemos que al orar los hemos colocado bajo la sombra del Omnipotente, y nada ni nadie puede apartarlos de su amor y cuidado. En este mundo lleno de distracciones y presiones sociales, la construcción de un carácter sólido y centrado en principios cristianos se ha vuelto más crucial que nunca. Vivimos en una sociedad que a menudo promueve la superficialidad, el consumismo y la búsqueda de placeres momentáneos, mientras que los valores duraderos como la honestidad, la paciencia, la integridad y el respeto a los demás parecen ser cada vez menos valorados. En este contexto, la oración por el carácter de nuestros hijos se convierte en una herramienta esencial para guiarlos en el desarrollo de una personalidad íntegra que no solo resista las pruebas de la vida, sino que también refleje las pruebas de la vida. Valores de Cristo. La formación del carácter es un proceso continuo, un proceso que no termina con la enseñanza verbal, sino que involucra una transformación profunda, que solo puede ser llevada a cabo por el Espíritu Santo. En Proverbios 22:6 se nos da una sabia instrucción: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo resalta la importancia de la enseñanza, pero también subraya que el trabajo de formar el carácter de un niño es un acto de inversión que va más allá de las palabras. Esta instrucción debe ser acompañada de oración constante. Si bien como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos, reconocer que nuestra capacidad humana es limitada, es vital. Solo a través de la oración podemos abrir la puerta para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones, los moldee y los guíe hacia la madurez espiritual y emocional. Cada vez que oramos por nuestros hijos, les estamos entregando a Dios para que Él realice la obra profunda de transformación que solo Él puede hacer.
La oración es el medio a través del cual pedimos que el Espíritu Santo trabaje en lo más íntimo de sus corazones, modelando sus pensamientos, emociones y deseos para que se alineen con la voluntad de Dios. Nuestras plegarias no solo les piden a Dios por una protección física, sino que claman por una obra espiritual que les permita crecer con las virtudes que definen un verdadero discípulo de Cristo: la paciencia, la humildad, la compasión, el dominio propio, el perdón y la bondad. Son estas cualidades las que, a lo largo de sus vidas, les permitirán tomar decisiones sabias, elegir el camino de la rectitud en medio de las tentaciones y vivir de acuerdo con la verdad eterna de Dios. Cuando hablamos de orar por el carácter de nuestros hijos, no nos referimos solo a un deseo superficial de verlos comportarse de manera correcta. Hablar de carácter en un contexto cristiano es hablar de la formación de un corazón íntegro, uno que no solo obedece por obligación, sino que obedece por amor a Dios. Es un corazón que, al ser moldeado por la oración, busca vivir en santidad, que no es fácilmente influenciado por las presiones del mundo y que tiene la fortaleza para mantener sus valores, a pesar de las adversidades. La oración constante y ferviente por sus vidas es una manera de pedir a Dios que les dé un corazón dispuesto a servirle y a caminar en su voluntad. Un ejemplo claro de cómo la oración puede moldear el carácter lo encontramos en la historia de Samuel, el joven que desde su infancia fue dedicado a Dios por su madre Ana. En 1 Samuel 1, 10, 28, vemos cómo Ana, al ser bendecida con un hijo después de años de infertilidad, no solo le da la bienvenida en su vida, sino que lo dedica completamente a Dios en oración. Ella no solo le enseñó a Samuel las palabras y las leyes de Dios, sino que le presentó a Dios de manera personal, sabiendo que si Dios iba a formar en él un corazón fiel, ella no podía hacerlo sola. Ana oró fervientemente por su hijo, pidiendo que fuera un hombre que tuviera un corazón conforme al de Dios. Y esa oración constante marcó la vida de Samuel. A lo largo de la vida de Samuel, vemos cómo él desarrolló un carácter sólido y un corazón sensible a la voz de Dios. Desde su niñez, cuando escuchó la voz de Dios por primera vez, mientras estaba en el templo, 1 Samuel 3:10, hasta sus años de liderazgo, Samuel mostró un carácter de obediencia, humildad y fidelidad a Dios. Este ejemplo es un testimonio de lo que nuestras oraciones pueden hacer por nuestros hijos. Al igual que Ana, nuestras oraciones por el carácter de nuestros hijos pueden abrir las puertas para que Dios los moldee, de manera que sus vidas reflejen las cualidades que Él valora. Si bien es esencial enseñarles las normas y principios cristianos, la oración les ofrece una transformación interna que va más allá de la simple obediencia. El proceso de formar el carácter en nuestros hijos no está exento de desafíos. Todos sabemos que ellos estarán expuestos a influencias externas que pueden tratar de desviarlos del camino recto. El mundo, con sus valores egoístas y su constante promoción de placeres inmediatos, ofrece una contraposición a los principios cristianos que tratamos de inculcar en ellos. Además, están las luchas internas con las que cada niño debe lidiar, como las inseguridades, los temores y las dudas. Sin embargo, la oración es un ancla que puede sostener a nuestros hijos en medio de estos desafíos. Cuando oramos por ellos, pedimos a Dios que les dé la sabiduría para discernir lo bueno de lo malo, la fortaleza para resistir las tentaciones y la claridad para escuchar su voz por encima de los ruidos del mundo. Las oraciones de los padres no solo protegen a los hijos de las influencias del mundo, sino que también les ayudan a recordar su identidad en Cristo. En momentos de lucha, cuando las presiones externas e internas parecen hacerlos vacilar, la oración puede ser la herramienta que les recuerda quiénes son en Dios. A través de nuestras plegarias, podemos pedir que sus corazones sean anclados en la verdad del Evangelio, para que no se dejen arrastrar por las corrientes del mundo. Cada vez que oramos por ellos, estamos invocando el poder transformador de Dios sobre sus vidas, pidiendo que Él los fortalezca en sus luchas y los guíe por el camino de la justicia. Es importante que recordemos que el carácter de nuestros hijos no se forma de la noche a la mañana. Es un proceso largo y continuo que requiere paciencia, dedicación y, sobre todo, confianza en que Dios está obrando en sus corazones. A medida que oramos, debemos confiar en que Él está usando cada situación, cada desafío y cada momento
Aunque no siempre veremos los resultados inmediatos, podemos estar seguros de que nuestras oraciones están teniendo un impacto profundo en sus vidas. Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en ellos, y nuestras oraciones son una parte integral de ese proceso de transformación. Por lo tanto, debemos comprometernos a orar por el carácter de nuestros hijos de manera constante. A medida que lo hacemos, estamos invitando a Dios a ser el principal agente de cambio en sus vidas, sabiendo que Él es el único que puede moldear sus corazones de acuerdo con su voluntad perfecta. Cuando oramos por ellos, les damos las herramientas espirituales necesarias para vivir una vida llena de integridad, sabiduría y fe. Y les ayudamos a caminar firmemente en el propósito divino que Dios tiene para ellos. La oración entonces se convierte en la clave para moldear el carácter de nuestros hijos y para guiarlos hacia una vida de obediencia y amor hacia Dios. Uno de los mayores privilegios que tenemos como padres es la oportunidad de orar para que nuestros hijos descubran, abracen y vivan el propósito divino que Dios ha trazado para ellos desde antes de su nacimiento. La vida es un camino lleno de incertidumbres, decisiones complicadas y a menudo caminos que parecen inciertos o incluso opuestos a lo que esperábamos o deseábamos para ellos. Pero como padres tenemos la poderosa herramienta de la oración, que no solo nos permite pedir por su bienestar, sino también confiar en que el Dios que los creó, que los ama profundamente, tiene un plan perfecto y específico para cada uno de ellos. La promesa que encontramos en Jeremías 29:11 nos alienta y nos da esperanza. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta es una promesa de que Dios tiene un propósito de bien para cada uno de nuestros hijos. Y aunque sus caminos no siempre sean fáciles, siempre estarán guiados por la mano segura de un Padre amoroso que quiere lo mejor para ellos. Es importante reconocer que, como padres, no siempre tendremos el control sobre los caminos que nuestros hijos elijan. Hay momentos en los que sus decisiones pueden parecer erradas o sus trayectorias pueden parecer ir en dirección opuesta a lo que nosotros esperábamos para ellos. En esos momentos de incertidumbre es cuando la oración se convierte en una herramienta vital. A través de nuestras oraciones estamos entregando a nuestros hijos a las manos de Dios, reconociendo que Él tiene un conocimiento perfecto de sus vidas, de sus fortalezas y debilidades. A veces las circunstancias parecen sombrías y nuestras preocupaciones como padres pueden ser muchas. Sin embargo, al orar, no solo depositamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios, sino que también ejercemos nuestra fe, confiando en que Él tiene un plan y que incluso cuando las cosas parecen fuera de control, Él sigue estando al control. La oración es la forma en la que podemos invitar a Dios a intervenir en la vida de nuestros hijos y a guiarlos hacia el propósito divino que Él ha preparado para ellos. No se trata solo de pedir protección o bienestar, sino de pedir a Dios que les revele su voluntad, que los guíe por los caminos correctos y les dé el coraje y la sabiduría para seguir su dirección, incluso cuando se enfrenten a desafíos. La oración, por lo tanto, se convierte en un ancla de esperanza, porque nos permite confiar en que Dios está obrando detrás de las escenas, aunque no siempre podamos ver inmediatamente los resultados. Al orar estamos declarando que confiamos en la soberanía de Dios sobre las vidas de nuestros hijos, y que, aunque su camino no sea el que imaginábamos, sabemos que es el mejor camino, porque es el mejor camino que Él ha planeado para ellos. Un ejemplo poderoso de cómo la oración puede guiar a nuestros hijos hacia el propósito divino lo encontramos en la vida de José, hijo de Jacob. La historia de José es un testimonio asombroso de cómo las circunstancias aparentemente negativas y adversas pueden ser utilizadas por Dios para cumplir un propósito más grande. Quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente, podría haber caído en la desesperación, pero a través de sus oraciones y su fe en Dios, él nunca perdió la esperanza. En Génesis 50:20, José declara: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A pesar de los momentos oscuros y las injusticias que enfrentó,
de cada evento, detrás de cada dificultad, Dios estaba guiando su vida hacia un propósito mayor. Uno que él no podría haber comprendido en ese momento, pero que se revelaría con el tiempo. Este ejemplo de José es un recordatorio poderoso para nosotros como padres. A veces, nuestros hijos se enfrentarán a desafíos que pueden parecer insuperables. Y las decisiones que tomen pueden no seguir el camino que hubiéramos elegido para ellos. Pero nuestras oraciones pueden ser el instrumento que los conecte con Dios y los ayude a mantenerse firmes en la fe, sabiendo que, al igual que José, Dios tiene un plan perfecto para sus vidas, incluso en medio de las pruebas. Al orar, no solo estamos pidiendo protección para ellos, sino que estamos pidiendo a Dios que les dé la sabiduría para reconocer su voz, la fortaleza para resistir la tentación de rendirse. La oración también es fundamental para ayudar a nuestros hijos a discernir la voluntad de Dios para sus vidas. En un mundo lleno de opciones, ruidos y distracciones, nuestros hijos pueden sentirse confundidos sobre cuál es el camino que deben tomar. La oración puede ser la luz que les ayuda a ver con claridad. A través de nuestra intercesión, podemos pedir a Dios que les revele su propósito y que les guíe en las decisiones que deban tomar. Es una forma de pedir que sus corazones se alineen con el plan divino y que encuentren dirección en medio de la incertidumbre. Además, la oración fortalece su fe. Al enseñar a nuestros hijos a orar y orar por ellos, les estamos modelando la importancia de depender de Dios para todo. Les mostramos que no están solos en sus luchas, que tienen un Padre Celestial que siempre está dispuesto a guiarlos, y que pueden confiar en Él, y que incluso cuando no entienden completamente el camino. De hecho, la oración es un acto de fe en sí misma, porque nos recuerda que, aunque no siempre vemos los resultados inmediatos, Dios está trabajando en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Es importante recordar que el propósito divino de Dios para nuestros hijos no siempre se revela de inmediato. Puede tomar tiempo, y los caminos pueden ser tortuosos. Pero nuestras oraciones pueden ser el combustible espiritual que los mantiene en el camino correcto. A través de nuestras oraciones, les damos las herramientas para caminar por fe y no por vista, confiando en que Dios está guiando sus pasos en cada momento. Cuando oramos, no solo estamos protegiendo a nuestros hijos, sino también dejando un legado espiritual que impactará generaciones futuras. Como dice Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que esta verdad nos llene de esperanza mientras continuamos intercediendo por la paz, la fortaleza y la fe de nuestros hijos, sabiendo que están en las manos del Dios que los ama más de lo que jamás podríamos imaginar. Hoy, te animo a que no te detengas en tus oraciones. Ora con fe, ora con perseverancia y ora con la certeza de que Dios escucha cada clamor. Aunque no siempre veamos los resultados de inmediato, podemos confiar en que Él está obrando en sus vidas de maneras que no alcanzamos a comprender. Así como Ana o Jocabed, dejemos que nuestras oraciones sean el puente que conecte a nuestros hijos con el propósito eterno de Dios. En sus manos, ellos estarán seguros, guiados y transformados para su gloria. No hay mayor herencia que podamos dejarles. Dios te bendiga y te guarde siempre.